Saludos, ¿qué tal están, familia? En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema educativo. Abarcaremos desde un punto de vista un poco más amplio todo un tema que de por sí ya debería tratarse en todas las familias e instituciones y grupos de estudio, sobre todo los grupos de estudio. Así que bueno, de antemano te recomiendo a que te quedes a ver todo el video y que al final me dejes tu opinión, puesto que así pues fomentaremos y construiremos nuevas ideas para la educación futura, para la educación del mañana. De antemano quiero aclarar que con este video pues no pretendo ofender a ninguna institución educativa ni por supuesto a ningún profesor, pero sí que es cierto que es necesario ser un poco más objetivo y preciso a la hora de emitir comentarios, críticas u opiniones referente al tema. Y además hay que destacar que cuando nos referimos al sistema educativo nos referimos a la calidad educativa que perciben la mayoría de estudiantes como tal. Es decir, que si tenemos por ejemplo 100 escuelas y de esas 100 escuelas 99 son súper pésimas, son fatales, pero solo una institución educativa, solo una escuela es súper buena, pues cabe resaltar que el sistema promedio, el sistema educativo como tal sería de pésima calidad, porque de las 199, es decir, la mayoría son súper malas. Así que bueno, cabe aclarar eso para que sepan que cuando nos referimos al sistema educativo es al sistema educativo en promedio, lo que perciben la mayoría de los estudiantes como tal. Así que bueno, vamos a comenzar. Primero que nada, no comprendo por qué no se enseña economía en los colegios. La libertad financiera, por ejemplo, es un tema que no se suele esbozar. No comprendo por qué no se trata la autoestima ni el control emocional como un curso de estudio, para que de esta forma cuando los estudiantes se topen con situaciones difíciles sepan cómo afrontarlas. No comprendo por qué el emprendimiento debe ser exclusivamente para un nicho de personas, ni tampoco comprendo por qué no se enseña liderazgo, tecnología moderna, prosecución de metas, política básica, modales, principios, hábitos, cómo funciona tan siquiera por dentro un pinche control remoto, ni tampoco comprendo por qué no se enseña en los colegios el cómo se mueve realmente el mundo. Por ejemplo, en un mundo capitalista se enseña muy poco sobre consumismo, marketing o publicidad. Definitivamente no comprendo. Pero bueno, vamos a comprender un poco más cómo funciona el sistema educativo actual. Generalmente las asignaturas como tal se suele enseñar mediante temas. A un grupo de estudiantes se les otorga un tema para que lo estudien y analicen, y de allí pasan a una evaluación o a un examen para que suene más bonito. Y por último, el resultado de dicho examen determinará el valor del estudiante. Bueno, ya con esto pues evidentemente se puede denotar que toda esta modalidad es muy sencilla, sobre todo tomando en cuenta la complejidad de la mente humana y del mismo ser humano en sí. Demasiado sencillo. Un grave problema es que cuando nos centramos en el tema, los estudiantes suelen aprenderlo de forma memorizada, muy al caletre, al pie de la letra, lo cual pues no es tan recomendable. Cuando avanzamos a la evaluación, que es donde se pone a prueba el conocimiento y la capacidad de aprendizaje, el estudiante suele vomitar todo lo que aprendió sobre el tema en el mismo examen. Y para aquellas personas que no lo sepan, pues con el pasar de los días ese conocimiento se espuma, desaparece. Luego el resultado del examen da por sentado el valor del estudiante, que es básicamente un valor totalmente absurdo y alterado. En pocas palabras, en las asignaturas se evalúa la capacidad de memorizar del estudiante y de acatar órdenes. Haz esto, cumple con esto y obtienes esto. Es muy absurdo, tan absurdo que con el tiempo el estudiante asocia el estudiar y aprender como algo totalmente aburrido, monótono y sin sentido. Y además poco tiempo después comprende que reprobar está mal, sacar malas calificaciones está mal, fallar o cometer errores está totalmente mal, y pues básicamente comenzamos a crear nuestros pequeños robots que temen al fracaso y se inclinan a seguir el camino trazado desde hace cientos de años. Ahora veamos qué opinan grandes personalidades sobre todo esto. Steve Jobs, cofundador de Apple. Me aburría bastante durante los primeros años de colegio y me entretenía metiéndome en líos. Mis padres sabían que la culpa era del colegio por tratar de hacerme memorizar datos estúpidos en lugar de estimularme. Marty Wayne, escritor. Nunca dejé que el colegio interfiriese en
en mi educación. Alvin Toffler, escritor. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Y además también tenemos a Paulo Freire, filósofo. Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Y es precisamente con esta frase que avanzaremos al siguiente punto: las teorías y perspectivas externas sobre la sociedad actual. Porque pareciera que la misión del sistema educativo es crear puramente potenciales empleados que el día de mañana no se van a rebelar ante el sistema mundial en sí. Es decir, fieles siervos a cualquier causa que dicte la autoridad, con poco racionamiento crítico y siendo uno más del montón, y por ende pues por supuesto viviendo como uno más del montón. En pocas palabras, estarían produciendo en masa personas que vivan del modo estudiar, trabajar, tener una familia y morir. Y es un poco gracioso porque la carrera de ratas se nos está quedando corta. Hay quienes señalan que el sistema educativo actual sirve para enseñar lo que a X le conviene. Con esto pues los estudiantes solo aprenderían cómo ser empleados, pero jamás cómo ser jefes. Recordemos también que uno de los puntos más debatidos en torno a este tema es que durante los primeros años de un ser humano, es decir, en su niñez, su imaginación y creatividad pueden explotar a montón. Y es que es en serio, ¿ustedes saben cuánto potencial tiene un niño en sus primeros años de vida? Muchísimos. Pero cuando entran al sistema educativo, donde se les dice qué deben dibujar, qué deben pintar, qué deben hacer, qué es lo correcto y lo que no, pues esa chispa se disipa. Para el estudiante actual, desobedecer al docente está mal, desobedecer a la autoridad está mal y no hacer lo que todos hacen está mal. Que puede salir mal si todos somos iguales. Pero espera, veamos esta cita parafraseada del gran Simón Rodríguez. Se debe enseñar al individuo a obedecer a la razón, nunca a la autoridad. Cuando el individuo obedece a la razón, su racionamiento crítico se vuelve más certero y esa chispa de anarquía se disipa. Entonces, en pocas palabras, el sistema educativo actual está aquí para crear potenciales empleados obedientes a la autoridad, que hagan lo que X dice, que vivan como X dice y que piensen lo que X considera correcto. Entiéndase X como un orden de poder global o regional. Y esto efectivamente ya lo estamos viviendo. Si hoy está de moda, por ejemplo, ponerse pantalones ajustados, no es porque la población así lo haya querido, ni porque los jóvenes lo hayan querido, jamás será por eso, sino porque un grupito de ricachones poderosos decidieron volver trending y pues si fulanito tuvo una educación tan mediocre que le enseñó que ser como la mayoría es lo que está bien, que verse como la mayoría es lo cool, pues fulanito va y se pone pantalones ajustados porque quiere encajar. Pero la realidad va mucho más allá. Sencillamente fulanito ha sido educado con una mentalidad en la que reprobar está mal, en la que ser diferente no está bien y en la que si quieres ser cotizado o querido por muchas personas, pues debes verte como esas personas. Una vez más, fulanito hace lo que la mayoría de personas hacen, que está de moda, porque un grupo de ricachones poderosos, por ejemplo, financió a varios artistas o a varios famosos para que hicieran ese pantalón ajustado algo trending, para que lo hicieran algo popular, algo cool, y de esta forma este grupo de ricachones poderosos, también denominados la autoridad, terminan ordenando lo que les place. Fulanito obedece a la autoridad porque así lo aprendió en la escuela. Jamás titubea, jamás cuestiona, jamás critica, solo obedece. Y lo peor de todo esto son las teorías opuestas a esta situación. Y es que si bien es cierto que se crean ovejas para seguir al pastor, ¿qué pasaría entonces si creásemos pastores y no ovejas? Pues el mundo se volvería un completo caos. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, cómo funcionaría una empresa con 20 jefes y solo un empleado? ¿O cómo estaría una nación si todos quisiesen ser presidente y absolutamente nadie quisiese
parece ser el trabajador. Pues estas hipótesis de contraparte parecieran justificar o tan siquiera explicar el por qué el sistema educativo actual desde este punto de vista continúa siendo así. Pero bueno, aquí te vienen 11 datos importantes que debes saber. Número 1. La educación para un estado es una inversión a mediano plazo y por ende pues se enseña lo necesario para llevar a cabo diversos sectores laborales del presente. Número 2. La educación no es mala. Es muy importante aprender constantemente porque de lo contrario terminaría siendo un triste ser humano. Número 3. Los profesores no son los responsables de que el sistema educativo actual esté como esté, pero sí que es cierto que pueden cambiar en gran medida la situación. Número 4. Si quieres cumplir tu sueño de ser cantante o de ser bailarina, por ejemplo, olvídate de que en la escuela lo vas a aprender o al menos no lo necesario. Así que tendrás que poner mucho más de tu parte y ser una persona autodidacta. Número 5. Si el sistema educativo actual es nefasto, un estudiante que sea un mediocre en dicho sistema pues lo será aún más. Número 6. El estudiante tiene la oportunidad de exigir e impulsar nuevas ideas. Si una institución innova y progresa, su calidad educativa también lo hará. Número 7. Fallar o errar no está mal. De hecho, es muy útil. Así que no temas fracasar ni te desanimes por equivocarte algunas veces. De hecho, debes tomar esos momentos para trabajar en ser mucho mejor. Número 8. Gran parte de lo que aprenderás en la escuela no te servirá de mucho en la vida real. Así que enfócate en adquirir más conocimientos y aprender a la perfección eso que te llame la atención. Número 9. La calificación o las notas de tus exámenes no definirán cuán inteligente eres realmente. Dicho esto, pues cabe resaltar que en la vida hay personas exitosas que eran estudiantes con malas calificaciones y personas fracasadas que solían ser los mejores del salón. Número 10. Gran parte de los empleos en el futuro y de las áreas de trabajo en el futuro en general pues no se están enseñando en las escuelas. Número 11. Quiero que entiendas que el sistema educativo labora en torno al beneficio del Estado o de X autoridad y muy poco lo hace para el beneficio real del estudiante. Así que si tienes algún talento oculto o te apasiona emprender nuevas ideas pues no cuentes del todo con el sistema educativo actual, así que debes aprender un poco más por tu cuenta. Pero aún así, ya entendiendo al sistema educativo como una fábrica de empleados potenciales, tú cuando finalizas el bachillerato o cuando una persona en promedio, un estudiante en promedio finaliza el bachillerato, pues no sabes cómo pagar tus impuestos, no sabes cómo presentarte en una entrevista de trabajo, no sabes cómo actuar dentro del sector laboral, no sabes qué hacer en caso de un malentendido con la policía o con la ley, no sabes qué hacer cuando tocas fondo, no tienes ni idea de cuál es tu propósito de vida, no sabes qué es un activo o un pasivo, no sabes cómo debes administrar tu tiempo, desconoces cómo debes actuar o qué debes hacer en caso de que una persona le dé un infarto o un ataque, no tienes ni la más remota idea de a qué edad es recomendable tener hijos o tener una familia, y en caso de que tú quieras ser cantante, por ejemplo, desconoces gran parte de este negocio o qué es lo que debes hacer o a quién debes acudir, eso no te lo enseña. Y así un sinfín de cosas que no haría sino agrandar esta lista. Y es que cada una de estas cosas que no aprendes en el sistema educativo lo vas aprendiendo a través de tus seres queridos o a través de las personas más cercanas. Es decir, lo vas aprendiendo a través de la experiencia. Por ende, vemos a muchas mujeres embarazadas a temprana edad, a muchachos o niños fumando y bebiendo y a personas súper jóvenes que se implantan por horas y horas frente a un televisor, porque sencillamente es un reflejo de lo que hay a su alrededor. Si ves que tus padres se quedan todo el día viendo televisión o fumando o bebiendo o algo por el estilo, pues tú sencillamente o una persona promedio sencillamente va a asociar todo eso como algo normal y de repente también algo positivo. Otra de las cosas súper locas del sistema educativo es que nos enseñan a retener
retener mucha información innecesaria. Algo que debes tomar en cuenta es que en nuestro cerebro hay muchísima información que resulta totalmente basura, espacio que sencillamente se está malgastando. Y es que si por ejemplo yo quisiera saber qué es un balasto o qué significa cualquier concepto muy ajeno a mi entendimiento, pues yo no necesito invertir semanas, meses o incluso años para aprenderme algo de memoria que sencillamente yo en cuestión de segundos puedo buscar a través de un móvil o a través de una computadora, por lo que resulta muy absurdo tener que invertir tanto tiempo en memorizar y almacenar datos que sencillamente puedo buscar y tener recolectados a través de una memoria o a través del mismísimo internet. Lo que sí sería bastante útil que enseñasen es que, por ejemplo, si yo quiero investigar qué es un balasto, pues me enseñasen cuáles son las fuentes correctas, cómo debo buscar, cuáles son las estrategias de investigación, básicamente cómo crear caminos para hallar una información, para hallar un dato, cómo saber si una noticia es cierta o es falsa, que en lugar de tener que memorizar datos absurdos que la tecnología puede hacer por nosotros. Así que bueno, es algo bastante loco que estos aparatos avancen y evolucionen tanto y nosotros no hagamos uso ni provecho de este tipo de tecnología y que adaptemos la educación a la nueva generación que está llegando y las que están por venir. Así que bueno, es un punto de vista que sencillamente quería compartir. Indudablemente la etapa estudiantil es una de las más bonitas y más fructíferas para cualquier persona, pero sí que es cierto que hay pequeños detalles que se pueden corregir con el pasar del tiempo y que si nosotros ponemos nuestro granito de arena pues podemos mejorar y hacer de nuestra educación y de nuestro sistema educativo como tal, del sistema educativo en promedio para la mayoría de estudiantes, uno mucho mejor. Así que bueno familia, me gustaría saber cuáles son tus comentarios, déjamelos por aquí abajito. Si tienes alguna opinión o sugerencia sobre el sistema educativo actual, pues me gustaría muchísimo conocerla. De antemano te invito a que le des un buen like a este video y a que te suscribas a este canal. Ya sin más nos estaremos despidiendo, cuídense muchísimo y sean muy buenas personas. Hasta un próximo video.